Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, sí, profesor. Sí, jóvenes, disculpe, se me fue de informa, se fue el internet. Bien, voy a seguir compartiendo ya. Entonces, le estaba comentando referente a los que, a los que nos menciona, ¿no? Nuestra pionera, ¿no? En enfermería, ¿no? Referente a que la vida es más precioso, ¿no? ¿No? Y el regalo que Dios ha dado en las manos de la enfermera, ¿no? Y como les mencioné, nosotros como profesionales de enfermería vamos a estar siempre predispuestos para poder atender a la persona, a la familia y a la comunidad, ¿no? Entonces es importante el cuidado que nosotros brindamos. No solamente vamos a ir y mirar al usuario, ¿no? Sino vamos a brindarle un cuidado, ¿no? De calidad, ¿no? ¿Con qué finalidad? De poder cumplir con las necesidades que ellos puedan necesitar, ¿no? Dando la palabra, ¿no? Entonces, acá tenemos referente a la ley del enfermero, ¿no? Nosotros también, como profesionales de enfermería, tenemos una ley, ¿no? Número 27.66.9, ¿no? Donde dice, en el artículo 2 que nos dice, ¿no? Que el rol del profesional de enfermería, ¿no? ¿Qué es el rol del profesional de enfermería? Que el enfermero o la enfermera como profesional de la ciencia de la salud participe en qué? En la prestación de los servicios de salud integral, ¿no? De forma integral en forma científica, tecnológica y sistemática. Y en los procesos de qué? De promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Entonces, miren, tenemos una ley que nos ampara y que nos dice, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? ¿No? En primer lugar, que tenemos profesionales de ciencia de la salud y que prestamos servicios de forma integral, ¿no? Y ojo, y ese servicio que prestamos es de forma científica, tecnológica y sistemática. Científica, ¿por qué? Porque utilizamos la ciencia, tenemos fundamentos científicos. Tecnológica, ¿por qué? Porque tenemos herramientas que nos faciliten para brindar ese servicio. Y sistemática, porque es ordenada. Tenemos un proceso de cuidado que es de forma ordenada, secuencial, ¿no? ¿Y en qué procedimientos, en qué procesos se da? Tanto brindamos en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad, en la recuperación, en la rehabilitación. Entonces, qué importante es ello, ¿no? Entonces dice, ¿qué más nos dice? Que mediante el cuidado de la persona, la familia y la comunidad. Entonces, esos cuidados, esos procesos que vamos a realizar no solamente va a ser para la persona, ¿no? Sino también va a ser para la familia y para la comunidad. Y tenemos que tomar en cuenta o considerando el contexto social, cultural, económico, ambiental y político, ¿sí? Entonces, importante es que el enfermero pueda realizar diferentes funciones, ¿no? De acuerdo también a sus competencias. Y ojo, y estas funciones tienen una finalidad, ¿no? O un propósito, que es contribuir a qué? A elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la población, ¿no? Después, ¿qué más nos dice acá? Aspectos legales del ejercicio del profesional de enfermería. Acá nos dice, ¿no? Que definen los dos niveles que reconocen para el ejercicio de la enfermería, profesional y auxiliar, y las incumbencias que a cada nivel corresponden, ¿no? Además, también dice que hace énfasis según la jerarquía. Se inician doctorados, magíster, licenciatura y técnicos. No, acá ya nos está hablando en primer lugar de los niveles, ¿no? Los niveles de ejercicio de enfermería, tanto el profesional como el auxiliar, ¿no? Y también nos habla de las jerarquías que tiene cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué más nos dice? Ello autoriza y limita la práctica de la actividad de enfermería. Únicamente, ¿no? Únicamente a las personas comprendidas en ella. ¿Qué más nos dice? Hace énfasis en auxiliares de enfermería hospitalaria y comunitaria. Entonces, en los aspectos legales, ojo, miren, lo que nos ampara, tenemos dos ejercicios de enfermería, el profesional y el auxiliar, es uno. Nos habla también referente a las jerarquías que debe haber, ¿no? Desde un doctorado, ¿no? Un magíster, licenciatura y un técnico. Esto también nos va a permitir autorizar y limitar la práctica de enfermería, ¿no? Y esto es únicamente aquí en las personas que están comprendidas a ellas. O sea, la práctica de enfermería no lo puede hacer de repente un odontólogo, un psicólogo, no, sino comprendidas a ella, el profesional que ha estudiado, ¿no? Referente a ella. Y que también va a poner énfasis, ¿no? O hacer énfasis en auxiliares de enfermería, ¿no? Tanto hospitalarias y comunitarias.
Es un trabajo en conjunto, ¿no? Y que todos tenemos responsabilidades legales. El auxiliar de enfermería, el técnico de enfermería, el licenciado de enfermería. También de repente mencionamos un poquito referente al Código Civil y el Código Penal, ¿no? Cuando hablamos del Código Civil hablamos de qué, de responsabilidad. Y cuando se dice responsabilidad, ¿qué te dice? Que todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasione un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Ojo, ese es referente al Código Civil, ¿no? Si ejecutas un hecho que por culpa o negligencia ocasiones daño a otra persona, está obligado a una reparación de perjuicio, ¿no? Y con respecto a la parte penal, ¿no? Al Código Penal, dice reparación o restablecimiento del derecho lesionado en todas sus esferas. Y puntos a donde llegó la violencia. ¿No? En uno nos habla de responsabilidad y en otro nos habla de una reparación o restablecimiento del derecho. Entonces, teniendo en cuenta ello, de repente una pequeña introducción referente a esos aspectos legales, ¿no? Vamos a hablar ahora referente a la responsabilidad legal del profesional de enfermería. En primer lugar, el profesional de enfermería tiene como objetivo, ¿no? El trabajo en equipo, en primer lugar, ¿no? En, en el cual va a ejercer funciones, ¿no? Que le suelen ser dependientes e independientes, ¿no? En su ámbito laboral, obviamente. Y por lo tanto es responsable de indicar las acciones durante la atención de enfermería. Y en este ¿qué va a implicar? Derechos, deberes y obligaciones. ¿Tanto para quién? Para el paciente, para el familiar, para el equipo de trabajo y para la sociedad en general. Ojo, entonces es muy claro, acá nos dice muy claro, ¿no? Tu audio, por favor, en silencio. Mariluz Alegría, tu audio, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá, no? En primer lugar, que el objetivo del profesional de enfermería es trabajar en equipo. Va a ejercer todas sus funciones, ya sea dependientes o independientes, ¿no? Obviamente va a ser en lo que es funciones laborales, ¿no? Y el cual también va a ser responsable, ojo, el profesional, ¿no? De indicar las acciones durante la atención de enfermería. Y ello va a implicar, ¿no? Estas acciones van a implicar, ¿cuál? Derechos, deberes y obligaciones que tiene a quién. Tanto para quién, para el paciente, para los familiares, para el equipo de trabajo y la sociedad en general, ¿no? Entonces, y esto tiene que mantener, ¿no? Estas acciones específicas en determinadas situaciones que generen estrés y pongan en riesgo la atención del individuo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a estar, y esto es muy cierto, vamos a estar en constante, de repente, trabajo bajo presión, de repente va a llegar un momento y en el cual nosotros vamos a tener la independencia para poder indicarnos las atenciones que vamos a brindar. Y que esas atenciones que vamos a brindar, no te tienen que perder derechos, deberes y obligaciones que tenemos con los pacientes, con los familiares, ¿no? Con el mismo equipo de trabajo y la sociedad. Sí, Luque, Silvia Luque, levantó la manito. Bien. Buenos días, profesor. Estoy de turno. Estimada, muy bien, sin ningún problema, chicos. Si están de turno, eso Sí, pero escriban, voy por a estar favor. en clases igual, voy a estar en clases. Bien, señoritas, ya muy bien. Les recuerdo a todos en general, por favor, levantamos la manito solamente para poder aportar. Si estamos de turno o tengo algún problema, lo escribo por el chat. Sí, por favor. Es a todos en general, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, qué importante es, ¿no? La responsabilidad que tiene el profesional de enfermería, ¿no? Y es una responsabilidad legal, porque si usted vulnera los derechos de tu paciente, vulneras los deberes que tienes y las obligaciones que tienes con el paciente, entonces ya ahí estás omitiendo y te estás de repente sometiendo a una responsabilidad legal, ¿no? De repente hemos escuchado la palabra que dice, tus problemas que tienes en casa no los tienes que llevar al trabajo.
porque en cierta forma te distrae, ¿no? Te distrae y puedes cometer algún error, y que ese error te trae consecuencias, ¿sí? Entonces, algunos aspectos legales en la práctica de enfermería, ¿no? En primer lugar, te dice que esto hace que el riesgo de demanda se vea incrementado, y es muy cierto, ¿no? Ahora, en la actualidad, el paciente ya sabe sus derechos, ¿no? Y si nosotros violamos esos derechos, ellos pueden demandar, ¿no? El tema cada vez más adquiere mayor importancia por la población. Es verdad, por todo lo que está sucediendo allá, la población se va buscando información, enterando, ¿no? Entonces, cuando hablamos en este tema de riesgo de las demandas, podemos mencionar uno, que el conocimiento que tienen, ¿no? Las instancias jurídicas para hacer valer los derechos del paciente que estaba mencionando, ¿no? Y que la sociedad también, ¿no? Es consciente sobre esos derechos y los servicios que le tiene que brindar. Y cuando se menciona referente al tema que cada vez más adquiere mayor importancia, ¿no? La salud es uno de los bienes más preciados en la vida humana, y eso es muy cierto. Y lo dice la Constitución también. No son aspectos legales que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para poder ejercer una buena praxis. Y hablando de la buena praxis, acá dice delitos sanitarios más frecuentes. En primer lugar nos dice la mala praxis, ¿no? Pero dice, mala praxis que consiste en el ejercicio inadecuado, ¿no? De la profesión, el cual es responsabilidad médica propiamente dicha. Escrupulosa también, en el cual vale decir que cometida sin la intención de hacer daño, ¿no? Y en el cual esto va a comprender 4 eventualidades, ¿no? Impericia, negligencia, imprudencia o extralimitación, ¿no? También nos dice inobservancia de los reglamentos o deberes inherentes a su cargo, ¿ya? Y que estos pueden ocasionar o causar lesiones, ¿no? Como el ejemplo que les mencioné de repente de ese paciente que le iban a amputar la pierna derecha, sin embargo la amputaron a la izquierda, ¿no? Entonces la mala praxis se está dando, ¿no? Se ha escuchado, se está visualizando, ¿no? Y hasta qué punto eh, eso puede disminuir o siempre se ha dado, cómo lo podemos de repente controlar o erradicar esa mala praxis, ¿no? Entonces acá nos dan unos pequeños, de repente unas pequeñas, vamos a ampliar un poquito más, pero nos va a dar unas pequeñas definiciones de cada una de ellas, ¿no? Antes de poder ver las definiciones, voy a algunos compañeros han escrito en el chat, a ver, ya su compañero, bien, su compañera Mónica se está presentando. Bien, entonces de los delitos sanitarios que vemos, ¿no? Impericia, negligencia, imprudencia o extralimitación, eh, inobservancia, ¿no? Cuando hablamos de impericia, ¿qué te dice, no? La falta total o parcial de conocimientos, experiencia o habilidad en el ejercicio de su profesión. ¿Sucede o no, jóvenes? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenemos una falta, un delito por impericia? Sí. ¿Y por qué creen que sucede, jóvenes? ¿Por qué creen que se da ello? Yo les comento algo de repente y que siempre le he mencionado. A ver, antes de comentarlo, su compañera Lucía quería referirse a ello. Sí, Lucía. Sí, doctor, esto se da más que nada porque impericia, ya que no sabemos cuáles son nuestros límites, ¿no? Cuáles son las leyes que tenemos que abarcar. Es decir, qué podemos hacer y qué es que no podemos hacer. Por eso es que cometemos a veces negligencias o impericias. La falta de Ok, conocimiento, más que nada. ok, estimada, muy bien, ¿no? Muy bien, Lucía, te paras participando, te felicito. Me soy muy grato de que participen todos los estudiantes, ¿no? Entonces, así como su compañera Lucía, les invito a tus compañeros también que participen, ¿no? Entonces, sí, es muy cierto, jóvenes, cuando hablamos de impericia, su compañera habla un punto importante de conocimiento, ¿no? ¿En qué punto más se da este aspecto? Cuando recién salimos, nuevitos, cuando sales de la universidad y te vas a la cancha, ¿no? En la cancha
hay que ser francos, no sales con el 100% de conocimiento que debe tener un enfermero. ¿Cuándo la quieres eso? En la práctica y en la experiencia. Pero si no tienes experiencia, tienes pocos conocimientos, entonces estás también en proceso, ¿no? Entonces ahí es donde se comete esos delitos, esas faltas, ¿no? Y en el cual puede originar un serio problema al profesional de la salud. Con eso, Profesor, en toda organización hay el MOF, el que se llama Manual de Organización y Funciones. Bueno, ese es el documento que debería regir y respetarse para cada carrera, me imagino. claro. Pero hay un punto importante, jóvenes, ¿no? Cuando uno termina la carrera o cuando vas a internado de repente, cuando es internado ya el profesional de enfermería te deja solo. Para ellos piensan que ya lo sabes todo, que ya manejas, ¿no? Entonces, cuál es el meollo del asunto? Que no sabemos hasta qué punto el estudiante, en primer lugar de enfermería, vamos a hablar en primer lugar del estudiante de enfermería, tiene la competencia para poder hacer dichos procedimientos. Si te puedes analizar acá, nos podemos analizar. Hemos observado de repente en los compañeros, las compañeras, que cuando hacen las preguntas en la forma presencial, a veces algunos se esconden para participar, o estás en el mismo hospital y están preguntando y se ponen detrás del compañero o la compañera. No tienen de repente, o no participan, o de repente no tienen iniciativa. Eso se va convirtiendo en un hábito, en una costumbre. Y es mala costumbre. ¿Por qué? Porque cuando sales a la cancha, te pasa factura. ¿En qué aspecto? De que vas a tener ese temor, no vas a estar con la confianza, las habilidades de repente, porque en la práctica adquieres habilidades. La experiencia la vas a adquirir con los años. Los conocimientos revisando información, ¿no? Pero las habilidades lo agarras en la cancha. ¿Y dónde le agarras habilidades? En la práctica, ¿no? Entonces, sí, tenemos profesionales que de repente desconocen algún procedimiento y cometen el error, ¿no? Entonces es importante, jóvenes, para ello es, uno, tener conocimientos. Profe, pero tengo que leerme todos los libros, no, sino actualizarnos, ¿no? Actualizarnos. Y si tenemos duda de algún procedimiento que vamos a hacer con un paciente, revisar la literatura o preguntar. Profe, pero qué roche, preguntar, yo ya soy licenciado, voy a estar preguntando. Tienes que preguntar, si estás iniciando, tienes que preguntar, ¿para qué? Para no cometer un error, porque si cometes un error, ¿qué va a suceder? Vas a hacer daño. La habilidad la vas a coger con la práctica, pero tienes que tener iniciativa de querer aprender. La experiencia es con los años que van a pasar. ¿Sí? Otro delito sanitario más frecuente también, ¿cuál es la negligencia? Que nos dice que es el descuido, omisión o hacer menos de lo que se hace o lo que se debe hacer. Y eso sí, de repente lo vemos, ¿no? De los que trabajan en hospitales, de repente, en establecimientos de salud. Han observado de repente esos descuidos que tiene el profesional, no solamente de enfermería, sino los profesionales de la salud. Como por ejemplo, ¿no? De repente dejar a un paciente un paciente que es muy inquieto y lo deja con las barandas abajo. Y se cae. ¿No? O vienes de repente de otro trabajo, llegas al servicio y no realizas los procedimientos. Como debe ser, en este caso de repente administrar el tratamiento. O vienes de repente con problemas en tu casa, y en vez que administres un tratamiento, y administras otro. El que corresponde, administras otro. Entonces, estamos cometiendo negligencia, ¿no? Imprudencia o extralimitación, ¿no? Dice que es el exceso o falta de previsión. Ir más allá de lo conveniente. Cuando nosotros queremos de repente hacer un procedimiento, o de repente queremos irnos rápido del servicio y administramos el tratamiento no en las horas que corresponden, sino fuera de la hora ya. Entonces, en ese aspecto tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O nos extralimitamos, de repente indicamos, indicamos al personal técnico que le dé el tratamiento o que
O que le cambie la vía cuando no le corresponde a ella. Otro delito es la inobservación, ¿no? Inobservación de los reglamentos, ¿no? Deberes inherentes a su cargo o profesión, en el cual no lo cumple, ¿no? No está previsto para el correcto accionar. Entonces, todo profesional tiene un reglamento, tiene funciones que realizar, ¿no? Y esas funciones lo tiene que hacer de acuerdo al profesional, ¿no? Pero a veces obviamos eso. No solamente el profesional de enfermería, sino el profesional de la salud, ¿no? Entonces, estos son los delitos más frecuentes que se ve, o que podemos haber observado de repente en nuestro establecimiento o en nuestra institución. ¿Sí? Profesor, Sí, estimada, le escucho. una consulta. Y cuando tú haces tu práctica profesional y tú a veces como por desconocimiento te mandan a hacer tareas que no son del área que estás o te mandan a hacer tareas más, tú como profesional, o sea, lo puedes hacer, pero a veces hay algunos que lo hacen para cumplir bien con la institución, o sea, con el hospital o el policlínico que está trabajando. En este caso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo responder? Hay un detalle en referente a ello, ¿no? Se pregunta. Lastimosamente, cuando es tu práctica como profesional o como estudiante tienes el derecho de decirle disculpe, pero no me corresponde. Le puedes decir eso. Te vas a ganar de que se te pueda aprender el docente, ¿no? O el colega se te pueda aprender. Pero esa es tu función, decirle. Es como si un colega te dice, aplícale un endovenoso a un código blanco. Y está prohibido que el estudiante de enfermería realice ese procedimiento, así sea interno. Entonces usted tiene que indicarle que no es dentro de tus funciones, no corresponde. De hecho, se te puede prender, ¿no? Te va a mirar, lo más razonable es que te mire, de repente haga un gesto y ahí se vaya, y ya no te diga que hagas el procedimiento. Pero no puedes, pues, mientras que seas estudiante, ojo, mientras que seas estudiante, hay cosas que no puedes realizar, hay procedimientos que no puedes realizar, como por ejemplo el de aplicar, ¿no? Aplicar un inyectable, un endovenoso a una paciente con código blanco. ¿Sí, estimada? Cuando seas como profesional, ahí sí no hay que soy estudiante, nada. Ahí tienes que tener todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Para cuidar, ¿no? Ujú. Para cuidarte, es decir, es importante. Pero como estudiante, ¿cuáles son una de las funciones que el estudiante de enfermería no hace? El de pregrado, en primer lugar, no aplica no aplica endovenosos, intramusculares a códigos blancos. Las guardias también, lo que tengo entendido, que están prohibidos para los estudiantes de pregrado. Solamente el interno de enfermería, si ellos hacen guardias por la misma coyuntura, ¿no? Pero el estudiante de pregrado, no, ellos no. Pero a veces hay un detalle también que tomar en cuenta, que a veces el estudiante de práctica tiene que adaptarse a su profesor de práctica en el hospital o en la clínica o un establecimiento, ¿no? Cuando en lo particular yo siempre he sido de repente en ese aspecto de que no, al profesional o al jefe de práctica o a tu tutor de práctica se les paga unas horas para que esté con el estudiante, ¿no? Y te enseñe, ¿no? Entonces son situaciones que se dan, ¿no? Y eso, ¿quién lo permite? El mismo estudiante, pues. A veces te puedes analizar y de tus 5 horas de práctica solamente haces 3 horas, 2 horas y te vas a tu casa. Ah, ya, bacán, bacán, hice mis 3 horas, 2 horas nada más, menos mal, estaba aburrido, aburrida. Pero sin embargo te puedes analizar, son 2 horas que estás perdiendo. Esas 2 horas lo pagas en tus mensualidades. Al final el profesional, el colega, el jefe de práctica no pierde nada. El que pierde es el estudiante. Pierdes, en primer lugar, horas de práctica, pierdes depende de tener oportunidad de hacer un procedimiento, ¿no?
o hacer unas actividades, ¿no? Entonces, esas cositas, sugerencias para ustedes que son estudiantes, analizar esas situaciones, ¿no? Otro delito sanitario más frecuente, la usurpación de profesión. Ojo, esos son delitos que están en la Constitución, ojo, en nuestro reglamento también. Usurpación de la profesión, ¿no? ¿Y qué hemos visto? ¿No? En diferentes profesionales. Ejercicio ilegal de una profesión. También, ¿no? Es un delito no sanitario más frecuente, ¿no? Sustracción o destrucción de documentos. No solamente se da en salud, se dan en diferentes esferas, ¿no? Del Estado. Violación del secreto profesional. Estar replicando, ¿no? De repente que, uy, esa persona X tiene código blanco, ¿no? Propagación de enfermedad. Y esto es lo que se está dando ahorita de repente, ¿no? Como profesional, si yo sé que estoy enfermo, tengo que estar en mi casa, ¿no? Encerrado ahí, 14 días. Y no estar saliendo. Aborto terapéutico, fomentar ello también. Atención y anotaciones incompletas en expedientes del paciente. Ah, te dio flojera y escribiste un pedacito nada más, no lo completaste. Quispe Jaro Daisy, sí, estimada, le escuchamos. Profesor, disculpe. ¿Qué es código blanco? Código blanco es hablamos de VIH y hepatitis. ¿Sí, estimada? Entonces eso lo llamamos código blanco, ¿no? Entonces, son delitos sanitarios frecuentes, ¿no? Delitos sanitarios frecuentes que se dan, ¿no? Y que en algún momento lo hemos visto de repente, lo hemos visto, lo hemos observado, hemos escuchado. Otro nos habla ya de contagios de enfermedades de transmisión sexual, homicidios culposos, omisión de auxilio también, ¿no? Por eso acá también tener cuidado, jóvenes, en omisión de auxilio. ¿Por qué? Porque a veces usted sabe muy bien que la vestimenta, el uniforme es la imagen del profesional, ¿no? Ustedes mañana más tarde, cuando estén haciendo su internado, ya van a tener el uniforme turquesa, ¿no? Bien, entonces cuando ustedes tengan su uniforme turquesa y estén laborando o haciendo su práctica, entonces es importante que el uniforme solamente lo utilicemos en la práctica o en el hospital. ¿Por qué les digo ello, jóvenes? Porque a veces queremos ir con uniforme ya no, bien uniformaditos de la casa hasta el hospital. ¿Cuál es el detalle? Que cuando vayas en el carro o en el taxi y suceda un acontecimiento, un accidente, ¿a quién va a ser la primera persona que van a mirar para que ayude? ¿Mm? Profesional de enfermería. Al profesional que está vestido de turquesa, ¿cierto? Al que está vestido de turquesa. Entonces, tengan mucho cuidado con ellos, jóvenes. El uniforme solamente se utiliza en la práctica, en el hospital. Si estás trabajando, profe, ya soy profesional, igualito. Con tu ropa de calle sales y tú cambias allá en el hospital. Y cuando te retiras del hospital, igualito, guardas tu uniforme o guardas en una bolsita, lo traes así embolsadito, ¿para qué? Para que lo vuelvas a lavar. Entonces, tener cuidado en ese aspecto, ¿ya? Sustracción impropia, ¿no? Las fugas. Hay que tener cuidado, jóvenes, con respecto a ir a tu servicio y después te escapes, ¿no? Suposición de parto, sustitución de un niño por otro. En este aspecto también tener mucho cuidado, jóvenes. Ustedes saben muy bien que a veces comete el gran error de los que van a visitar de repente sale parto, ¿no? Y los que ingresan al servicio de neonatología, identificar bien el niño, ¿no? Con los datos que corresponden.
¿sí? Adopción irregular, ¿no? Ustedes saben que es, te puedes encariñar de una persona, pero sin embargo todo tiene un procedimiento, no un proceso. El hurto, tener cuidado con ello también, ¿no? Pero con respecto al hurto, vamos a hablar de valores y virtudes que tiene, ¿no? Y eso viene de casa. Falsedad de certificados. Eso nos hace recordar a Zángaro, ¿no? Documentos que tramitan, ¿no? Usurpación de atribuciones, ¿no? Omisión de denuncias. Tienes denuncias y no haces caso de ello, ¿no? No lo tomas en cuenta. Entonces son delitos sanitarios más frecuentes que se dan, ¿no? ¿No? Y de repente que hemos observado, pero o hemos visto, o de repente ni cuenta nos hemos dado. Ahora hablamos de demandas por mala praxis. Sí, para que su mamá se ayuda a ponerle tratamiento a su, a su mamá y, y está ahí por bajar, pues. Disculpen, chicos. A ver. Un minutito me dan, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor, no se preocupe, Sí, profesor. profesor. Pobrecito, Atiéndelo. pobrecito. Sí, profesor. Sí, jóvenes, mil disculpas, jóvenes. Ya vino su mamá, ya está que la atiendo, ¿no? Los pequeñitos son así. Sí, mi hijita tiene 1 mes y 10 días de nacida y ahí está, siempre se pone así cuando no está su mamá, ¿no? La dejó dormidita, pues se levantó. Bien, bien, chicas, entonces, continuando referente a las demandas por mala praxis, ¿no? Entonces, dentro de ellas tenemos, en primer lugar, el rechazo injustificado de una persona grave. Eso te va a originar una demanda, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a analizar este rechazo injustificado de una persona grave, ¿lo hemos visto o no? ¿Lo hemos observado? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? ¿Qué creen Sí, ustedes, jóvenes? ¿Se sí, acuerdan cuando hubo de esa persona, de ese señor que se murió en su auto? Y sus hijos estaban desesperados para que lo puedan atender. O de sí. repente la misma clínica, ¿no? Que te cobran exageradamente y no tienes dinero, te retiran, ¿no? Alta prematura de un paciente aún delicado. O sea, el paciente si se recupera y ya le está diciendo que se vaya. Daño corporal por equipo o instrumental, ¿no? En malas condiciones. Están haciendo un procedimiento, ¿no? Es como ahorita, mira, supongamos, hace rato estábamos conversando y se fue el internet. Pero imagínense que estén haciendo un procedimiento, una cirugía y se va la luz. Lesiones sufridas por el paciente, ¿no? Por descuido del personal. Que se caiga de la cama. Es de lo más frecuente, de repente podríamos mencionar, ¿no? Daño por errores en administración de medicamentos. Aquí, jóvenes, tener bastante cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque si nosotros obviamos en no revisar el tratamiento, a veces somos seres humanos, nos podemos equivocar. A ver, su compañera Ayala. Profesor, sobre lesiones sufridas al paciente por descuido o así. ¿Qué le pasa a la enfermera que hace eso? O sea, ¿le quitan el título, le mandan a sentencia o qué? Porque tenía una amiga que su hermano, su gemelo, eh, nació y estaba en incubadora y la enfermera no se dio cuenta, no le puso eso en los ojitos o algo así y se quedó ciego de un ojo. Y después, para rematar, se le cayó y quedó con un pequeño daño cerebral. Ya.
Es un problema administrativo y se vuelve después problema legal, después penal se convierte. Ahí está su compañera estará en proceso y seguirá en proceso, porque eso es lo malo de eso de de los procesos legales, que demora, pero ahí está su compañera, estará en proceso, sumo, si es que la familia no la ha denunciado, ¿no? Y otro que una cosa es el proceso legal y penal y otra cosa es el proceso administrativo que le hace la institución, ¿no? Si con su amigo o su compañera está trabajando ahorita con usted, entonces no ha tenido ese proceso administrativo. Pero si la familia ha denunciado, sí estará llevando un proceso de legal y penal, lo más probable. ¿Quién más levantó la manito? León, Lucía. Doctor, yo quería decir, acotar a esta información de la compañera, si bien tenemos 3 tipos de sanciones, ¿no? Civil, penal y administrativo. El administrativo nos pueden ayudar, ¿no? Las personas con quienes trabajamos, pero quedan 2 que no nos vamos a escapar si nos denuncian, que es el civil y el penal. Aquí yo quería acotar que si por algún error que cometiéramos, pues es mejor que llegáramos a un acuerdo con la persona, ¿no? Que es una reparación por el daño que hemos causado. Porque si nos denuncian y llegamos a un daño penal, pues lo primero que vamos a hacer es que estamos deshabilitados. Y mientras que se va una denuncia, se va el código penal, todo esto, va a tomar un tiempo en el cual no vamos a poder laborar, ¿no? No laboramos 2 años, por así decirlo, es mejor pagar una reparación civil y seguir laborando, ¿no? Esa era mi acotación. Muy bien. Y es muy cierto eso, pero si nos ponemos en el lugar de la otra persona, ¿no? A veces usted sabe muy bien que la salud o la vida es irreparable, ¿no? Son situaciones que tenemos que afrontar, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, tenemos que tener mucha sutileza, ¿no? Mucho cuidado, estar muy cautos en hacer los procedimientos, ¿no? Para evitar esas situaciones. Como les digo, en la parte administrativa, si es que no hay un rochezazo, como se podría decir en términos sencillos, o de repente si no se divulga por la prensa, no pasa nada en la parte administrativa. Pero en la parte penal, ¿no? En la parte legal, ahí sí continúa su proceso, ¿no? Su compañerita mencionó algo referente a ver acá, dice, no puede ver su Jóvenes, ¿pueden ver el PPT? Sí se ve. Sí se ve, ¿no? El audio sí, ¿no? Ya. Entonces, qué importante es ello, ¿no? Entonces, para eso, como les dije, jóvenes, tener bastante cuidado y sutileza en referente a hacer los procedimientos, ¿no? Ahorita como estudiantes estamos inmersos a cometer errores, ¿no? Por eso tenemos un tutor, una tutora, un jefe de práctica que nos va a ayudar, nos va a orientar, a guiar. Entonces ahí me dejo entender referente cuando les digo que si tiene 5 horas y solamente hace 3 horas, al último quien sale perdiendo es el estudiante. Porque las habilidades, la experiencia. Profe, por experiencia voy a ganar como estudiante si lo ganas. Vivencias, de eso se gana eso poco a poco. ¿No? Entonces tener cuidado en eso, ¿no? Y exigir. Ustedes están en el derecho de poder exigir a sus jefes de práctica, ¿no? A sus profesores de práctica, a sus docentes que les cumplan sus horas, ¿no? Para que puedan ganar y no cometer esos errores. Que si nos podemos analizar, lo hemos visto, lo hemos escuchado. Intrusismo profesional, ¿no? Y ejercicio ilegal de una profesión. Cuando hablamos de intrusismo profesional, ¿qué hablamos? Del ejercicio de actividades profesionales por personas que no están autorizadas legalmente para ello. En términos sencillos, se trata de la usurpación, ¿no? De funciones. No sé si ustedes han escuchado que enfermería y obstetricia siempre tienen unos problemas,
No sé si habrán escuchado ustedes. Tienen inconvenientes. Sí, 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 ¿Sí? pues, bastante. ¿Y por qué tienen esos inconvenientes? ¿Saben por qué? Porque según leyes, el único que está diagnosticado a recetar o algo así, a tener más abarca a los pacientes es el médico, ¿no? En cambio, la enfermera y el obstetriz están algo limitadas. El detalle, sí, muy bien. El detalle, ¿cuál es, jóvenes? Que se está ocupando funciones, usurpando funciones que no corresponden, ¿no? Uno de ellos lo que dijo su compañera, ¿no? De que usted estaba recetando ya medicamentos que no le corresponde. No le corresponde, no le compete. El otro día estaba viendo, habían hecho, mandaron un WhatsApp referente a que estaban capacitando referente a emergencia, que es una función que no le corresponde. Y el gran meollo del asunto es cuando hay ese referente a la recepción del recién nacido, ¿no? La atención inmediata del recién nacido, que esa le corresponde al enfermero o la enfermera, ¿no? Entonces, en ese aspecto tienen diferentes problemas, ¿no? Y otro también que no podemos ocultarlo es que enfermería se ha dejado mucho de lado, ha dejado sus, sus especialidades, ¿no? Sus funciones que le competen, ¿no? Y ha permitido que otras carreras lo ocupen o lo realicen. Y entre ellas está obstetricia, también medicina. Con decirles que medicina tiene una carrera de salud familiar, pero quiénes son los que van y les explican, les enseñan a ellos en las universidades? El profesional de enfermería es el que va y les capacita. ¿Se imaginan? ¿No? Entonces es una situación muy engorrosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque enfermería ha dejado de lado muchos servicios, ¿no? A veces si nos ponemos a analizar nos enfocamos más en mirar al costado, mirar qué hace el colega, mirar cómo el colega se supera, tener cólera, envidia, inconvenientes, y eso se da. Se da, entonces esas situaciones no permiten, ¿no? Que la carrera no se respete en todos sus servicios, ¿no? Ejercicio ilegal, dice. La práctica de la actividad de una profesión de la salud sin título ni autorización o excediendo los límites de la habilitación constituye una figura delictiva. Ahorita que estamos viendo, ¿no? Algunos profesionales que están indicando, están haciendo, yo sí lo he visto, están recetando medicamentos para eso del COVID, tratamientos. O personas que aún no terminan ni la carrera y ya están que receten, están que reciben pacientes, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuándo cree usted, jóvenes, cuándo creen ustedes que eres ya licenciado en enfermería? ¿Cuándo te consideras ya? ¿Sabe? ¿Mm? A ver, Lucía. Cuando esté todos mis papeles asentados por la ahí en registro, lo pueda ver en el colegio médico. Todo, ¿no? Ya. A veces, gracias Lucía, muy amable. A veces decimos, no, uy, ya terminé la carrera, ya soy licenciado, ya soy licenciada, ya soy enfermero, enfermera. Para con tu Ana. Y sin embargo, a ver, a ver, a ver. No, no es, no es terminar. María Angélica Lázaro Montesinos, por favor, te invito a que tu audio lo pongas en silencio. Se te escucha todos los pecados. Vamos, María. Tu audio, Ya, por favor, en profesor, un silencio. momento.
Zoraida Torres, también su audio. Jóvenes, el audio pues encendemos solamente para poder participar. ¿Ya? Por Profesor, favor. Sí, señorita, le escucho. estábamos viendo el intrusismo. No deberíamos de asumir que los lineamientos o todo el marco que a nosotros nos ampara o nos rige, no debería de velarlo por ello el CEP. ¿El cual, estimada? No lo escuché muy bien. No le escuché muy bien, estimada. En relación al intrusismo, Ya. todo el marco va en relación al el profesional de enfermería se debería de regir. No se supone que debería velar por ello el... El ente encargado de poder verificar todo ello, ¿no? Y de cerciorarse es la SUNASA, ¿no? La Superintendencia Nacional de Salud, que se encargan de verificar todo ello, pero no todos tienen esa predisposición, ¿no? De poder, saben que el Perú es grande, ¿no? De poder saber qué profesional o qué persona está haciendo intrusismo profesional, ¿no? Y otro punto importante, ¿cuál es? De que la misma población, ¿no? Avala ello. ¿En qué aspecto? En poder atenderse, ¿no? Irse a un lugar donde de repente no sabe que no es médico, sabe que no es enfermero, pues sin embargo se va ahí. Pero otros también lo hacen por conocimiento, ¿no? Entonces son situaciones, son diferentes factores que, ¿no? Que hace que se dé altruismo profesional. ¿Sí? Entonces, referente a lo que les mencioné, a cuando nos consideramos que somos enfermeros, somos profesionales de la salud, es cuando tengas a la mano ya tu colegiatura. La colegiatura es el único sustento legal que te va a permitir ejercer la carrera, ya sea en enfermería, en medicina, en todas las carreras que puedas hacer. Tu colegiatura es el único sustento legal que tienes para poder ejercer la carrera. ¿Sí? Si no tienes colegiatura, no puedes considerarte que eres enfermero o enfermera, porque no puedes ejercer, pero no tienes el permiso para ejercer la carrera. Acá vamos a hablar un poquito referente a las responsabilidades civiles, ¿no? Que podemos tener, ¿no? Y esto se origina como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que tiene, ¿no? Y estas que están derivadas entre vínculos que se establecen, ¿no? Entre el profesional de enfermería y el paciente. Las obligaciones que tiene el profesional con el paciente. Como por ejemplo brindar el cuidado, ¿no? Como por ejemplo brindarle el tratamiento que corresponde. Estamos cometiendo, tenemos una responsabilidad civil, ¿no? Y son obligaciones que tenemos. En la responsabilidad legal, aquí nos señala, ¿no? ¿Quién debe responder ante un cumplimiento o incumplimiento, ¿no? De tal obligación? Y acá nos da un ejemplo clarito, ¿no? La enfermera o el enfermero tiene el deber de no dañar, ¿no? Y cuando no cumple con ello, comete un acto ilícito. Cuando hablamos de no dañar es hacer una mala práctica, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el enfermero o la enfermera va a ser responsable de ese daño. Y como dijo hace rato su compañera, ¿no? Se va a tener que pagar o indemnizar el error causado. ¿Sí? Responsabilidad penal. Ojo, ya vamos a lo legal, vamos al penal. Ya. Hemos hablado del civil, el legal y el penal ahora. En el penal nos dice, ¿no? El responsabilidad penal dice que el ejercicio profesional de enfermería nos puede conllevar a incurrir en riesgo, ¿no? De conductas. Y que esto van a constituir infracciones, ¿no? A la normativa jurídica, a las normas. Y que en su mayoría están establecidas, ¿no? En el ejercicio de su profesión.
Pero ¿cuál es el detalle? Que esto puede ser de manera voluntaria o involuntaria. Como la mala práctica, ¿no? Es otra forma en que el profesional de enfermería puede producir iatrogenia, ¿no? Que es un daño producido por una droga también en este caso, ¿no? Pues ahí tenemos una responsabilidad penal, ¿no? Puede ser voluntaria o involuntaria. Entonces, para eso tenemos que tener, para este problema, miren, solamente con no tener conocimientos, habilidades, podemos cometer esta mala práctica, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya por los problemas por iatrogenia, ¿no? O las principales causas por iatrogenia tenemos tres, ¿no? Por negligencia, ¿no? Por ignorancia y por impericia, que ahorita lo vamos a ver. Por negligencia, ¿no? Se refiere ya, ¿no? A lo que estábamos mencionando, ¿no? Al descuido o la omisión. Por último, el abandono. ¿Se entiende? El paciente. ¿Y qué le va a provocar? Le va a provocar un daño. Pues acá nos da como ejemplo un paciente que se cayó de la cama. ¿Por qué? Simplemente porque la enfermera no levantó las barandas, ¿no? A ver quién está saliendo su gallito. Por ignorancia, cuando no se cuenta con los conocimientos necesarios y esperados, ¿no? En un profesional de enfermería. ¿Para qué? Para prestar esos servicios, ¿no? Que ofrezcan la seguridad. Como por ejemplo, el paciente presentó rash alérgico al antibiótico. Entonces, ustedes saben muy bien que antes de administrar un antibiótico tenemos que preguntar al paciente o al familiar si es alérgico o no a ese tratamiento. ¿Cierto? Si es por conocimiento, además tenemos que preguntar rápido. A ver. Ayala Chiquillán, tu gallo está que te delate. ¿No? Entonces acá vemos en la imagen, dice, la enfermera carga al recién nacido de manera descuidada. Miren cómo lo está cargando, ¿no? Negligente y también no conoce, ¿no? Los procedimientos de forma correcta de cargar al bebé, ¿no? Por impericia, ¿no? Falta de habilidad del profesional de enfermería para los procedimientos necesarios, ¿no? Durante su atención. Y que estos están atribuibles a su ámbito, ¿no? De su profesión, de su disciplina. A veces, ¿verdad? Podemos cometer esas situaciones, ¿no? Por desconocimiento, por la falta de habilidad, por la misma experiencia que no tenemos, ¿no? O que no se tiene. Podemos cometer esos errores, ¿no? Causas o factores múltiples, ¿no? Del profesional de enfermería, ¿no? Que puede verse involucrado en un problema legal. ¿No? Como por ejemplo, cumplimiento de órdenes médicas aún sin tenerla sustentada por escrito en un plan médico o evolución del paciente. O sea, nosotros en primer lugar, jóvenes, somos independientes. A veces han escuchado la palabra que dice que no, que el enfermero, la enfermera es el brazo derecho del médico. Cuando realmente nosotros no somos ni brazo derecho, ni izquierdo, nada. Nosotros somos independientes, tenemos un sustento científico, utilizamos la metodología de investigación científica para poder hacer nuestros procedimientos. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que tener nuestra independencia para poder realizar el procedimiento, ¿no? Cumplimiento de indicación médica de forma verbal, mala administración de medicamentos. Esto se relaciona, ¿por qué? Como por ejemplo, ¿no? Te hacen la indicación de tratamiento. Obviamente va a estar en la historia, ¿no? Pero sin embargo, en un tratamiento de repente de... A ver, ¿qué ponemos? A ver. Alergias. Ay.
Ya, no un tratamiento cualquiera, un medicamento cualquiera. A ver, ¿Es la ya, morfina, profesor? perdón. ¿Puede ser la morfina? Ya la morfina, ya la maestra, ya, vamos con la morfina, un ejemplo pequeñito nada más para que se entienda. Teniendo en cuenta que la morfina se aplica ya en términos, en personas que ya están con un dolor ya irreparable, ¿no? Que más van para, más están, esos pacientes están para, están, ¿cómo se dice ellos? Ya están pacientes en terminales, ¿no? Ya para el dolor, para que tenga calidad de vida, ya. Supongamos, ponemos ejemplo de la morfina, ¿no? Sin embargo, te dice el médico, te pone tratamiento, morfina que la administres solamente, ¿cuánto? Algo hipotético más estoy mencionando, a que le administres solamente de morfina 5 cc, algo hipotético. Pero sin embargo, en el tratamiento dice 50, no dice 5. Y el enfermero, la enfermera agarró, le dio a 50 y le administró a 50. Inmediatamente lo mató a la persona. ¿Qué sucedió ahí? ¿Ahí de quién es el error? ¿Enfermero? Del enfermero. Del enfermero y del médico, de ambos, ¿no? De ambos. Es el error. Del médico por recetar, no, se ha confundido, ojo, por eso les digo, somos seres humanos y nos podemos confundir. Y el enfermero o la enfermera por no verificar. El médico se confunde muchas veces. Por eso el enfermero tiene que estar ahí atento. No puede, por eso dice causas múltiples en las que el profesional de enfermería puede verse involucrado en problemas legales. O sea, quiere cumplir lo que indica el médico, pero sin embargo no se cerciora. Tenemos que cerciorarnos, jóvenes. Nosotros podemos tener la facultad de poder indicar, cerciorarnos, y si hay algo que está mal, no increparle al médico. O sea, no gritarle, no increparle y mencionarle, ¿no? Que disculpe que al parecer se ha habido una confusión referente a este tratamiento. ¿Sí? Revelación de secretos, ¿no? Se trata de una falta grave, ¿no? Y se refiere a la revelación de información de tipo confidencial, ¿no? Confiada a la enfermera, al enfermero. Dice del paciente tal y empiezas a divulgar, ¿no? Su situación. Y eso no se puede hacer. Responsabilidad profesional. Se refiere, ¿no? A la omisión de actos delictivos, ya sean dolosos, culposos durante el ejercicio profesional. Actos delictivos, ¿no? Y se da a jóvenes, no solamente en enfermería, ¿no? Sino en otros. Como por ejemplo, de repente, si yo les comento un caso de repente, ahorita con referentes, digamos como ejemplo, referente del COVID, ¿no? El que menos para que te hagan una prueba rápida o una prueba rápida te hagan de repente la molecular, la prueba molecular, tienes que llegar casi muriendo, ¿no? Con todos los síntomas para que te hagan. Si no, no te hacen. ¿No? Pero sin embargo te dicen, sí, pero no te puedo hacer, pero por acá te recomiendo acá este lugar para que puedas hacerte ahí, pero te van a cobrar 150 soles. Y te vamos a dar todavía vas a estar registrado, ¿no? Vas a estar registrado en el MINSA, ya te dicen, ¿no? Y te puedes analizar la situación si esas pruebas son gratuitas. Esas pruebas son gratuitas. ¿Y cómo vas a pagar algo que el Estado está proporcionando, ¿no? ¿Se comprende la idea, jóvenes? Sí, ¿Sí? sí. ¿No? Entonces son situaciones que se dan. Y hemos visto también la tele cuando, no sé si ustedes lo han visto cuando en los medios televisivos de comunicación, cuando atraparon a una persona que llevaba bastantes reactivos de pruebas rápidas, Sí se vio. ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces son responsabilidades que tiene, ¿no? El profesional, en diferentes aspectos, ¿no? Otras causas múltiples es la falsedad, ¿no? Dice, esto se refiere a la falta de veracidad en el manejo de datos, información o documentos, o rendir declaraciones ante una autoridad. Jóvenes, la pregunta del millón.
Cuando sucede una negligencia en un hospital, en una institución de salud, ¿ustedes creen que la historia clínica no lo cambien los datos, la conveniencia de la institución, obviamente? Sí, Sí lo profesor. cambian. Sí lo cambian. Cambian, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? Y vimos en el casito también, nada más en el casito de videíto, No ¿no? querían. De una otra manera no quisieron, pero también cambiaron datos, sí. Sí. La usurpación de profesión. Sigue existiendo eso, ¿no? De personas que no tienen nada que ver con la carrera, pero sin embargo usurpan una función, ¿no? Y sacan los documentos de manera ilegal. Y ese es un problema. El aborto. Ahí es contradictorio, ¿no? Es muy, ¿cómo lo podríamos decir esto? Es para poder analizarlo, ¿no? Porque aquí en el Perú no está penado el aborto. Pero sin embargo, hay diferentes situaciones, ¿no? Es controversial. Es que Ese el es para que te aborto pongas. lo que pasa es que el aborto se da cuando la madre o el feto están en peligro. Ahí se puede proceder el aborto. Eso ya es, creo que es legalizado, ¿no? Aborto terapéutico. Claro. Terapéutico. Siempre y cuando esté sustentado, pues es un problema legal también. ¿Por qué? Porque no es que te vas a ir preso o presa, ¿no? Sino que va a seguir su secuencia de proceso. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Lo permitieron los padres? ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes están involucrados? ¿No? Es un tema muy controversial porque por lo que están a favor y por lo que están en contra, ¿no? Doctor, Pero sin pero embargo, enfermería se ve involucrado en ello en muchos de los casos. Sí, estimada. en el embarazo ectópico, allí sí no estaría en disyuntiva. Si eso está causando escalofríos, todas estas enfermedades, síntomas. Definitivamente, pero sin embargo, siempre va a haber un proceso, ¿no? Siempre va a haber un proceso legal. Ese es el gran detalle. Es como cuando ustedes se acuerdan de eso del referente a que llega una paciente politraumatizada por accidente y se tiene que administrar sangre, pero sin embargo ella no quiere ni su familia por su condición religiosa, ¿no? Y la paciente se muere. Entonces, es un problema legal. Entonces, lo único que tienes que hacer es que la paciente o familia firme un documento donde no quieren, ¿no? Pero sin embargo sigue el proceso. ¿Se comprende la idea, jóvenes? Sí, sí. Sí, doctor, por eso siempre piden que un familiar esté a cargo, ¿no? Porque el paciente puede Sí, no responder. claro, ¿no? Abandono de personas, jóvenes. No atención de personas incapaces de cuidarse a sí mismas, ¿no? O evadir responsabilidad en el campo laboral. Como por ejemplo dejar a un paciente solo, ¿no? En su turno y sin las barandas de la cama en alto. Y eso es muy cierto, ¿no? Entonces, el abandono del paciente, ¿no? Y que ese paciente dependa del profesional es un problema también, ¿no? Legal. ¿Sí? En la imagen dice, ¿no? De una mala práctica de enfermería puede derivarse tantas conductas tipificadas como delictivas, ¿no? A las que a su vez pueden ser de dos tipos. Y acá vamos los dos tipos que nos mencionan, ¿no? Y que es de responsabilidad penal. También de la imagen, Sí. ¿no? Una úlcera por decúbito, ¿no? Y eso viene a ser un delito culposo. ¿Por qué? Porque es aquella conducta ilícita y delictiva, ¿no? En la que se ocasiona daño a otra u otras personas, pero en la que no hubo intención de dañarlo. Usted sabe muy bien que una persona que está un TEC, ¿no? O está postrada en cama, tienes que hacerle sus cambios, sus movimientos, ¿cierto?
Claro, claro, claro. Si no lo hace los movimientos, ¿qué va a originar? Será. No, sus úlceras por decúbito, ¿no? Y se da esto, pero mira, y es una responsabilidad penal y sin embargo se da estos casos. Es netamente responsabilidad del profesional, en este caso de enfermería, ¿no? Verificar que no se provoquen estas úlceras. No hubo la intención, ojo, en delito culposo, no hubo la intención, pero se ocasionó el daño. Y acá te muestra, ¿no? Ya sea por negligencia, por ignorancia o impericia. Hubo negligencia o ignorancia. Impericia, ¿no? Ahí lo llamamos delito culposo. Y el doloso, delito doloso, ¿no? En este caso, la conducta ilícita y delictiva tuvo intencionalidad. Por lo tanto, es el daño que se ocasionó de manera consciente y voluntaria. Ya quisiste hacer daño, quisiste atentar contra la integridad de otra persona. Y les doy un ejemplo y ustedes me dicen cuál es, ¿ya? Si es culposo o doloso. Hace muchos años llegó un paciente a una institución X, no menciono la institución, y el paciente era un ranqueado delincuente, ¿no? Y el personal de salud ahí que lo atendió lo reconoció. Y lo único que hicieron fue administrarle más adrenalina. Y se paró el corazón. Doloso. Consulta, ¿doloso o culposo? Doloso. Doloso, ¿no? Doloso. Con intencionalidad, ¿no? Y ellos manifestaron que para que no siga haciendo daño a la sociedad. Pero nos preguntamos quiénes somos nosotros para quitar la vida, ¿no? No, son situaciones que se dan, jóvenes, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Es importante conocer los aspectos legales. Jóvenes, escuchen muy bien, es muy importante conocer ello. Porque si no conoces esos aspectos legales, no vas a poder garantizar, ¿no? La idoneidad de la misma, ¿no? También, asimismo, esa profesión es susceptible de demandas legales, ¿no? Vamos a estar susceptibles a que nos puedan demandar. Por lo que el enfermero y la enfermera debe practicar la integridad en el ejercicio de su profesión. Debe conocer los aspectos legales, ¿no? Que es la parte de su responsabilidad. Y que esto a su vez va a ayudar, ¿no? A proteger sus derechos. Las leyes definitivamente son necesarias, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir violaciones en los derechos. ¿De la atención de quién? De los pacientes, de los familiares, ¿no? Y así evitar una mala práctica en las actividades del personal de enfermería. Y es muy cierto, jóvenes. Tenemos que conocer sí los aspectos legales, lo bueno y lo malo. De todo se aprende, ¿cierto? Porque si no lo conoces, vas a cometerlos. Pero para ello, el detalle ¿cuál es? Que nosotros desde el principio, ¿no? El profesional de la enfermería se va formando desde pregrado, ¿no? Entonces, para evitar esos problemas legales, esos aspectos legales, tenemos que trabajar con mucha cautela, ¿no? Teniendo conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes para realizar un procedimiento y no cometer errores. Acá nos menciona algunas sanciones, ¿no? Frente a enfermería, ¿no? El colegio, ¿qué sanciones se dan, no? En el artículo 86 del capítulo dice que el colegio enfermero sancionará a cualquiera de sus miembros, ¿no? En el ejercicio de la profesión, si falta las normas del Código de Ética y de Deontología, a las disposiciones del Estatuto y su reglamento, ¿no? O a las resoluciones demandadas del Consejo Nacional. La siguiente dice que las sanciones podrán ser impuestas por el Consejo Nacional o por los consejos regionales. Y estas también en la 88 dice que serán impuestas por los consejos regionales y podrán ser apeladas por el Consejo Nacional. O sea, podrán ser impuestas, pero también los puedes apelar. Entonces, por lo tanto, ¿no?
¿qué nos dice acá? Que la enfermera tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las personas y de poner a dichas personas en la mejor forma posible para que la naturaleza pueda actuar sobre ella. Por lo tanto, los valores éticos y morales constituyen un elemento de protección de los derechos del individuo. Asimismo, la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Nuestra pionera, ¿no? Florencia.